y voy a comenzar a presentar. Bien, entonces, nada. El tema que vamos hoy es de la unidad 4. La unidad 4 tiene que ver con impulso y cantidad de movimiento. Y nosotros vamos a ver la parte introductoria, que es esta. Van a ver qué sencillo es. Aquí nosotros vamos a ver lo que es la cantidad de movimiento, lo que es el impulso y la conservación. La conservación también. Vamos a ver eso. Entonces aquí está la tarea que ya yo subí. Mírala aquí, la tarea. Ya yo subí. La subí hasta el martes de la otra semana. Y el parcial, déjenme ver. El parcial todavía está activo hasta el 15, hasta el lunes de la otra semana. Esto es por si acaso alguien no lo ha hecho, ¿verdad? El parcial todavía está activo. Entonces voy a ir al material. Este es el material. Cantidad de movimiento lineal y colisiones. Bueno, ahí está el impulso. Ok, vamos entonces aquí. Ok. Cantidad de movimiento lineal. Momento lineal o momentum es lo mismo. Estos tres términos que están aquí son lo mismo. Generalmente uno le llama cantidad de movimiento. Ya, cantidad de movimiento. Entonces, esto de la cantidad de movimiento es más ¿cómo se dice? Es parte de la física que describe el movimiento de una partícula. Se puede decir así. Y el movimiento de una partícula depende de dos cosas. Depende de la velocidad y de la masa. Primero, velocidad, porque cuando un cuerpo, una partícula o lo que sea, no se está moviendo, eso significa que la velocidad es cero. ¿Ya? Eso es velocidad cero. La velocidad es el cambio de posición a través del tiempo, ¿se acuerdan? Si no hay cambio de posición, significa que no hay movimiento. Y si no hay movimiento, no hay velocidad. Entonces, por eso depende de la velocidad. Y también depende de la masa, porque la masa es lo que identifica una partícula. O sea, cualquier partícula en el espacio tiene masa. Lo que pasa es que hay otras que tienen masa muy pequeñita y hay otras que tienen masa muy grande. Entonces, la cantidad de movimiento tiene que ver con las partículas, con las cosas, con la persona, con los objetos. Entonces, si no tiene masa, significa que no hay ninguno. Hasta el aire tiene partículas y las partículas tienen masa. Entonces, esa es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es masa por velocidad. ¿Qué ocurre? Si a esa cantidad de movimiento yo lo multiplico por el tiempo y lo divido también, entonces ustedes van a tener esto, miren. Van a tener esto. Y esto que está aquí es aceleración. Significa que ustedes van a tener esto. Y por último, M por A, ya ustedes saben que significa fuerza. Y cuando yo
comparo la cantidad de movimiento como fuerza por tiempo, eso es lo que se vuelve impulso. O sea, el impulso es F por T. ¿Sí? Y la cantidad de movimiento es M por V. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, el impulso se mide en newton por segundo, porque es fuerza por tiempo. Y la cantidad de movimiento se mide en kilogramos por metro sobre segundo, que es velocidad. Pero si nosotros desarrollamos esta fórmula, vamos a llegar aquí. Significa que el impulso y la cantidad de movimiento tienen una relación. Y la relación es que el impulso es la diferencia de cantidad de movimiento. Esa es la relación. Impulso, cantidad de movimiento. O sea, eso significa cantidad de movimiento al final menos cantidad de movimiento al principio. Lo voy a borrar todo eso para que ustedes vean. O sea, impulso es igual a cantidad de movimiento al final menos cantidad de movimiento al principio. Ahora, yo eso es solamente teoría que yo le estoy diciendo, pero miren, ¿qué ocurre si yo quiero empujar esa caja? ¿Verdad? La empujo y al cabo de un tiempo la suelto. ¿Verdad? Entonces, ese tiempo que yo duré empujando a esa caja, si yo lo divido entre la fuerza que yo invertí en ese tiempo, eso me va a dar impulso. Por eso es que impulso es igual a F por T. ¿Verdad? Entonces, yo hago una fuerza, suelto la caja, ya yo no estoy haciendo fuerza. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que llamamos impulso. Ahora bien, ¿por qué el impulso es la diferencia de cantidad de movimiento? Lo que ocurre es que en este sistema, aquí hay una cantidad de movimiento y aquí hay otra. Al principio, cuando yo voy a empujar la caja, la cantidad de movimiento es cero. O sea, esto es cero. Porque es al principio. Y al final, cuando yo suelto la caja, la cantidad de movimiento es diferente de cero. ¿Qué significa eso? Que para esta situación, el impulso y la cantidad de movimiento van a ser iguales. Lo que ocurre es que la cantidad de movimiento nosotros la ponemos siempre como kilogramos por metro sobre segundo y el impulso como newton por metro. Pero el newton por metro, por segundo, disculpen, el newton por segundo, si desarrollo el newton, miren qué ocurre. Aquí se va un segundo con este de aquí arriba. Y me va a quedar kilogramos por metro sobre segundo, que es la unidad de la cantidad de movimiento. O sea que es lo mismo. Es lo mismo. En esencia es lo mismo. Igual que el impulso.
Si el impulso, si yo quiero empujar la caja y la caja no se mueve, ¿qué ocurre con el impulso? Es cero. Porque si no hay movimiento, no hay velocidad. La cantidad de movimiento es cero. Entonces, el impulso es fuerza por tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que esa fuerza por ese tiempo tiene que generar un movimiento. Porque si yo estoy empujando la pared, yo no puedo decir que yo estoy impulsando la pared. No, yo la estoy empujando, pero no la estoy impulsando. Ahora, si yo estoy empujando el carro y el carro se mueve, yo lo estoy empujando e impulsando el carro. Esa es la diferencia entre esto. Entonces, aquí, si yo empujo la caja, ¿verdad? Y la caja no se mueve, el impulso inicial y el impulso final van a ser cero los dos. El impulso no, la cantidad de movimiento, van a ser cero. Y si el impulso es igual a la cantidad de movimiento, también va a ser cero, ¿verdad? Porque la cantidad de movimiento es cero. Entonces, esa es la relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. Claro, no lo dice directamente aquí, no lo dice directamente aquí. Ahora bien, esto de I igual a P me ayuda a comparar esto, donde la T la paso dividiendo, sería F igual a P sobre T. ¿Verdad? Deme un segundito. Deme un segundo. Ok, ok, disculpen. Ok, entonces aquí me da una formulita para saber a qué es igual la fuerza con relación a la cantidad de movimiento entre el tiempo. O sea que la fuerza es lo mismo que la diferencia entre cantidad de movimiento entre el tiempo. O sea, esto que está aquí es la derivada. Esto que está aquí es la derivada. Pero más para abajo, déjenme ver. Más para abajo, míralo aquí. Más para abajo me dice que la fuerza es igual a la diferencia de cantidad de movimiento entre la diferencia del tiempo. O sea, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Verdad? Eso es lo que ocurre. Entonces, esto es para buscar la fuerza en un ejercicio como este. Aquí dice, para un jugador de primer nivel en el tenis, la pelota de servicio perderá contacto con la raqueta con una rapidez de 55 metros sobre segundo. ¿Verdad? Si la pelota tiene una masa de 0.06 kilogramos y está en contacto con la raqueta por aproximadamente 4 milisegundos, por eso es el día de la mano 3. Dice, estime la fuerza promedio sobre la pelota. Esta fuerza sería lo suficiente grande como para levantar a una persona de 60 kilogramos. Bueno, esto es otra cosa. Entonces, aquí, esta fuerza yo la puedo buscar utilizando diferencia de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento al inicio, ¿verdad? Es cero. Porque al inicio el jugador todavía no le ha dado a la pelota. Todavía. En el momento que le da, ¿verdad?
la cantidad de movimiento es m por v. Esta m es la masa de la pelota y la v viene siendo la velocidad con que sale de la raqueta, ¿verdad? Entonces aquí abajo tenemos el tiempo. El tiempo inicial es 0 y el tiempo final viene siendo el tiempo que dura en el impulso. En el impulso es cuando le dan a la pelota. Entonces sería 0.004 segundos. Míralo aquí. Entonces, cuando se sustituye en la fórmula, solamente hay que multiplicar masa por velocidad y dividirlo. Bueno, déjame multiplicarla primero. 0.06 por 55. 3.3. Esto es kilogramos por metro sobre segundo. Entre 0.004 segundos. Si lo divido entre eso, da 825 newton. ¿Por qué newton? Porque este segundo se multiplica por ese. Y recuerden que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado da newton. ¿Verdad? Aquí dice aproximadamente 800, ¿verdad? 825. Entonces, esa es la fuerza que le impregna la raqueta a la pelota. Ahora dice, esta fuerza sería lo suficientemente grande como para levantar a una persona de 60 kilogramos. Bueno, yo primero tengo que buscar el peso de esa persona. El peso es masa por gravedad. La masa es 60 kilogramos y la gravedad es 9.8. Eso yo lo voy a multiplicar 60 por 9.8 y me da 588 newton. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí la puede levantar. Porque la fuerza, claro, no es que ustedes van a agarrar la raqueta y le van a dar por la nalga a la persona para levantarla. No. Lo que está diciendo es que la fuerza que impregna la raqueta, la pelota, es una fuerza equivalente a una fuerza de 825 newton, que si yo la utilizo en mis brazos, yo puedo levantar a esa persona que es de 60 kilogramos. Eso es lo que, la relación. Y bueno, aquí lo dice. Ok. Entonces, eso es un ejemplito de lo que es el impulso, de lo que es la fuerza con relación a la cantidad de movimiento, ¿verdad? Aquí hay otro, bueno, es lo mismo. Este es sobre un chorro de agua que va saliendo de una manguera, ¿no? Es casi igual. Bueno, bueno, sí, es casi igual. Lo que pasa es que aquí la cantidad de movimiento inicial es la que sale del chorro y la otra es cuando choca con el carro. Pero no, es lo mismo. Ok, conservación. Ahora vamos a hablar de la conservación. Conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es la conservación? La conservación es una ley física que tiene que ver en lo que ocurre con lo que ocurre dentro de un sistema en equilibrio. Es más o menos por ahí que va la cosa. Por eso podemos hablar de conservación de la energía, de conservación del movimiento, que eso es lo que vamos a ver ahora, de esas cosas. Entonces, esto de la conservación viene siendo eso. Es lo que ocurre dentro de un sistema que está en equilibrio. Y esto yo puedo decirlo de la siguiente forma. En un sistema en equilibrio, lo que ocurre al inicio será igual a lo que ocurre al final. Un ejemplo como esto, miren.
Aquí hay dos bolas de billar, ¿verdad? Que se van acercando. Esto es el primer momento. Chocan y se separan. Este es el segundo momento. Todo esto que está aquí es lo que yo llamo sistema. Entonces, el primer momento es el momento al inicio. Y el segundo momento es el momento al final. O sea, lo que yo estoy diciendo es que la cantidad de movimiento que está ocurriendo al principio, cuando las dos bolas van a chocar, serán igual a la cantidad de movimiento cuando las dos bolas se separan. Eso es lo que quiere decir el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Lo que ocurre al principio tiene que ser igual a lo que ocurre al final. Entonces, esto yo lo puedo comparar de la siguiente forma. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjame ver si yo puedo hacer esto. Vamos a llamarle a esto P1. Y a esto le vamos a llamar P2. ¿Verdad? Sí, vamos a llamarle P1 y P2. Entonces, P1 va a ser igual, según el principio de la cantidad de movimiento, dice así. P1 va a ser igual a P2. ¿Verdad? Entonces, P1 es la cantidad de movimiento de esta. Vamos a ponerle PA igual a MA por VA. Le vamos a poner 1. Y este viene siendo PB igual a MB por BVB 1. Este 1 significa que es el inicial. Entonces, aquí lo que se hace es que se suman PA más PB. Inicial, ¿verdad? Voy a llamarle 1. Entonces, en el otro es lo mismo. PA2 igual MA punto por VA2. Y PB2 es igual a MB por VB2. O sea, PA2 más PB2. Pero ¿qué ocurre aquí? Que aquí las bolas se están acercando y en el otro se están alejando. Eso significa que es contrario. O sea, este que está aquí es negativo porque es contrario. Eso es como en la tercera ley de Newton. Las dos fuerzas son iguales, pero una va para acá y otra va para acá. O sea que son contrarias. Entonces, ahí, ¿qué yo voy a hacer? Miren lo que yo voy a hacer. Aquí me queda igual. Y aquí yo voy a multiplicar por el menos. Esto va a dar así. Y este va a dar así. Ay, no. Déjame ver si me da. Y este va a dar así. Ok, ahí, ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar este para acá. Déjame ver si es así. Sí, yo lo puedo comparar así. Sí. Lo puedo comparar así. Y este lo voy a pasar para allá. Entonces voy a tener esto
más esto igual a menos esto menos esto. Ok, más o menos. Entonces, ahí yo lo que estoy viendo es lo siguiente. Esto representa a la primera bola. Y esto representa a la segunda bola. Y lo que me está indicando es, bueno, ese negativo, negativo no es necesario aquí, pero yo digo no es necesario porque no me ayuda en nada, sino que lo voy a poner así, miren. Voy a ponerlo así. Voy a sacar el negativo. El negativo solamente me indica la dirección, la dirección de las bolas, o sea, que son contrarias. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta que para ambas bolas ocurre lo mismo. La cantidad de movimiento al principio y al final se suman y miren lo que ocurre. Si yo vengo y elimino mi bola B, ¿qué ocurre? Que aquí se equilibran. Una bola se equilibra sola. Si yo elimino la bola A, pasa lo mismo. Mírenlo ahí. Pasa lo mismo. Entonces, ahí tenemos dos ecuaciones de equilibrio para ambas bolas. Pero claro, nosotros lo vamos a trabajar juntas. Miren cómo está aquí. Aquí nosotros lo vamos a trabajar juntas. Esto lo que quiere decir es cantidad de movimiento al principio, esta, igual a cantidad de movimiento al final. Esta nosotros la vamos a utilizar. Esta es la que nosotros vamos a utilizar más. Ok. Voy a seguirme para abajo. Aquí me da... Ah, miren. Miren aquí. Esto es una comparación ahorita de que si nosotros equilibramos nuestro sistema, me va a dar una constante. Esta constante puede ser 0 para equilibrar el sistema. Porque aquí, como hablamos de fuerzas, la sumatoria de fuerza cuando es 0 también es una ecuación de equilibrio. Eso nosotros ya lo vimos anteriormente. Vamos a ver si tenemos un ejemplito por aquí. Esta es la ley de conservación del momento lineal con relación a la fuerza. Ustedes lo tienen por ahí. Ah, vamos a ver este ejemplo. Miren este ejemplo. Yo creo que, bueno, déjenme, sí, yo creo que sí. Déjame ver el del, no, el ejemplo del tren, no el del tren. Ok. Aquí dice, espérense, lo que pasa es que el encabezado está más para arriba. Aquí dice, un carro de ferrocarril con masa de 10.000 kilogramos, que viaja con una rapidez de 24 metros sobre segundo. Golpea a otro carro idéntico, o sea, este también tiene 10.000 kilogramos. Dice, en reposo, o sea, la velocidad es 0. Si los carros se quedan unidos como resultado de la colisión, o sea, mírenlo aquí, ¿cuál será su velocidad inmediatamente después de la colisión? Recuerden, aquí dice unido. Eso significa MAB. Eso significa que las dos masas se van a sumar. O sea que serían 20.000
kilogramos. ¿Verdad? Pero vamos a partir de aquí. Cantidad de movimiento al inicio igual a cantidad de movimiento al final. ¿Verdad? Entonces, aquí abajo tenemos la formulita y me dice PA al inicio más PB al final. No, al final no, al inicio, disculpen. Igual a PA al final más PB al final. ¿Quién es PA inicial? La que vamos a sacar de aquí. ¿Quién es PB inicial? La que vamos a sacar de aquí. Y estas dos, vamos a hacer un rejueguito con esto. Entonces, PA inicial es MA por esto. 10.000 por 24 metros sobre segundo. Que da 240.000, ¿verdad? 240.000. O sea que sería 240.000 kilogramos por metro sobre segundo. Y PB inicial, ¿a qué va a ser igual? A 0. Porque aquí la V es 0. Significa que esto va a ser 0. ¿Verdad? Y esta va a ser 240.000. Luego, estas dos sumadas serían estos dos unidos. O sea, que yo voy, en vez de yo tener PAF más PBF, yo voy a tener PAB. O sea, los dos vagones unidos. Entonces, este sería PAB final, sería igual a MAB por VAB. VAB es este, el que nosotros estamos buscando. Y este es 20.000. O sea que tengo 20.000 kilogramos por VAB. Entonces, ahora lo voy a poner en mi fórmula, ¿verdad? Voy a poner PAI igual, porque ya este es 0, PABF. Entonces, aquí yo pongo 240.000 kilogramos por metro sobre segundo. Igual a esto. 20.000 kilogramos por VAB. Entonces, eso que está ahí, lo que yo tengo que hacer es pasar esto que está multiplicando, lo paso dividiendo aquí abajo. Lo voy a poner aquí arriba. 240.000 entre 20.000. El kilogramo se elimina con el kilogramo y me va a dar 240.000 entre 20.000 me da 12. Eso serían 12 metros sobre segundo. Miren, ese sería el valor de la velocidad de los dos vagones cuando se unen, utilizando el principio de conservación. Fue que yo lo hice. Vamos a ver qué es lo que dice más para abajo. Mírenlo ahí. $12 metros sobre segundo. Aquí lo que hicieron fue generalmente es igualar este con este y despejaron, ¿verdad? Pero estos dos dan los 20.000 que va aquí abajo, ¿verdad? Y MA por V
era lo que daba los 240.000, ¿verdad? Esto por esto. Y ya, es lo mismo que yo hice. Ahí utilizando el principio de conservación. Aquí hay otro ejemplo que ustedes también tienen en su material, pero este ejemplo es casi igual, casi igual. Usted lo puede revisar porque está en el material. Aquí el principio de conservación lo que dice es, esto es un rifle que no se ha disparado todavía. Este es el primer momento. Eso significa que PA1 más PA2, B2, B1 va a ser igual a 0. Porque todavía no se ha disparado. Y en el momento que se dispara, ya entonces el PA2 más PB2 va a ser diferente de 0. Bueno, va a ser igual a 0, pero no van a ser 0 esto. Va a ser igual a 0, pero no va a ser 0. O sea, yo creo que lo expresé mal. Estos son igual a 0, porque este es 0 y este es 0. Mírenlo ahí. Pero este es igual a 0, pero no es porque esos dos son 0, sino que con eso es que se va a trabajar. Y es bien fácil, bien fácil. Ahí solamente hay que multiplicar MA por VA y MB por VB. Lo que pasa es que aquí lo toman como velocidad de retroceso y velocidad de la bala. Entonces la velocidad de la bala sería en PA y la velocidad de retroceso sería en PB. Pero ya eso en el ejemplo ustedes lo pueden leer. Pueden leer y ustedes van a ver qué cómodo es. Ok. Entonces, eso sería la parte introductoria de este tema que tiene que ver con el impulso y la cantidad de movimiento. Ya para la próxima vamos a ver la parte de colisiones elásticas e inelásticas. Y luego vamos a ver las colisiones 2D y centro de masa. Sí, creo que esas son las que nosotros vamos a ver para la próxima. Bien, va a ver, ¿alguna pregunta con esto? Vamos a ver, preguntas con esto. Vamos a ver. Creo que lo expliqué al pasito, pero no sé. Vamos a ver. Ok. Bien, si no hay preguntas, me imagino que si no contestan es porque no hay preguntas. Bien.